Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Cada vez más mexicanos incursionan en el mercado laboral de Japón, en áreas que van desde la tecnología a las ciencias médicas. Sobre todo, en tiempos recientes, un flujo de jóvenes mexicanos más familiarizados con la cultura japonesa están ingresando a empresas y encontrando caminos de desarrollo profesional en este país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos como invitado a Alan Dávalos, un ingeniero mexicano que, siguiendo sus sueños, vino a trabajar y vivir en Japón. Para que lo conozcan más, les platico que Alan es originario de la Ciudad de México y tiene 29 años. Es fan del anime y ha estudiado japonés desde hace tiempo, por lo que lo habla fluidamente. Se graduó como ingeniero en tecnologías computacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente trabaja como desarrollador front-end senior para Line Corporation en Tokio, en proyectos tales como Line Life y el Line Design System. Alan es especialista en desarrollo con Web Components y optimización de aplicaciones web. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos en nuestro podcast. Oye, cuéntanos primero, ¿cómo nació tu interés por Japón? ¿Qué te motivó a estudiar japonés estando en México? Pues es muy curioso porque literal yo fui pues un niño de los 90s, ¿no? Entonces, pues yo crecí con toda esta generación de animes doblados al español. Y entonces, pues yo crecí viendo eso, ¿no? Y entre ellos me acuerdo mucho de que justo estaba este que en español le llamábamos Samurai X, pero que Ajá. aquí en Japón lo conocen como Rurouni Kenshin. Y ese fue el primer anime que yo vi que la canción de entrada estaba completamente en japonés, no la habían doblado. Entonces yo desde chiquito así como que yo escuchaba eso y es como de, eso no le entiendo, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como que mi mente pequeñito pues, estaba así como de, ¿qué está pasando? ¿No? Y pues ya pasan los años, pues yo como que no le di más importancia a eso, pues solo se me hizo algo padre y llego a la preparatoria y como que empieza ese interés por el anime y ahí me doy cuenta de que ya se puede ver en línea y con subtítulos, pero, o sea, en japonés con subtítulos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como digo, oye, pues está padre, ¿no? Y me pongo a ver, porque pues simplemente me gustaban las historias, ¿no? Y me pongo a ver, a ver, a ver. Y cuando vine a ver después de 6 meses o algo así de estarlo viendo, ya empecé a entender las palabras, ¿no? Pero oye, esto está interesante. Y dije, bueno, pues justo en la preparatoria en la que iba, había clases de japonés opcionales que podías pagar por aparte. Uh-huh. Y pues justo le pedí a mis papás y dije, "Oye, pues, me puedo inscribir y ya me inscribí a clases de japonés, estuve ahí como 3 años y ya después de eso pues ya lo seguí practicando yo solo, pues hasta que literal me trajo un nivel suficiente para venirme a vivir acá, ¿no? ¿Y ya presentaste el examen de proficiencia del japonés? Sí, tengo el N1 que es el más alto. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias, gracias. Fíjate, todo esto por tu interés en el anime, ¿no? Sí, o sea, la verdad, uno puede decir que yo aprendí japonés viendo anime. O sea, la verdad, la mayor parte de mi vocabulario y muchas gramáticas las sé por intuición a base de simplemente escuchar, 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 escuchar. Y Ujú. en México como que hay una comunidad de seguidores de anime relativamente estructurada. Sí, o sea, justo ahí sí que desde que empezaron los servicios más, sí que literal legales de streaming de anime, justo empezó a crecer más otra vez la comunidad. Y pues ahora también ya también hay manga traducido al español también Ajá. de nuevo en México. Entonces, pues como que cada vez más ha crecido esa comunidad de fans del anime y manga en México. Ok. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue entonces? Pues ya tú estudiaste japonés, ya sabes japonés, te interesaba lo japonés, el anime, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí a venir a vivir a Japón, pues hay un salto grande.
Ujú. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de emigrar a Japón? ¿Cómo te preparaste para ello? ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión para ti? Pues es como curioso porque justo cuando estaba estudiando japonés formalmente en escuela, pues desde ahí tenía como esta cosquilla, ¿no? De querer venir de visita a Japón para empezar, ¿no? Ujú. Y por fortuna, cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de venir de viaje a Japón acá con mi hermano y varios de mis amigos. Y Ajá. la verdad es que, o sea, esa vez venimos como 3 semanas y la verdad yo me la pasé muy bien. O sea, yo estando aquí, yo dije, oye, está muy bonito, o sea, me gusta mucho. Como que había algunas cosas que hasta cierto punto, sí, siendo mexicano, hasta cierto punto no soy tan mexicano en ese sentido. Entonces hay ciertas partes como del desorden natural que existe en la cultura mexicana que a veces a mí no me cuadraban mucho. Entonces el orden que vine a ver aquí, como que dije, oye, se ve bonito, ¿no? Ajá. Y entonces como que eso me entró estas ganas de, bueno, y tal vez me gustaría vivir en Japón. Después tuve la oportunidad de llegar a viajar a otros países y viendo esos otros países dije, estos no están tan bonitos. Entonces, literal, ahí fue de, ok, no es nada más que me gusta por ser un país extraño, sino me gusta porque ese país tiene, o sea, Japón tiene algo que diferente que a mí me gusta, ¿no? Entonces dije, ok, si me voy a ir a vivir a algún lado fuera, quiero que sea Japón. Y esa fue como la primera decisión. Y ya después, pues ya cuando tenía por ahí de 25 años más o menos que empecé a andar con mi novia actual, los dos somos muy fans del anime y desde que empezamos a andar, pues sí, o sea, los dos queremos irnos a Japón y de hecho pues ahorita vivo acá con ella. Ujú. Y fue mucho esta decisión que los dos tomamos de, bueno, vamos a ponernos un ultimátum, los dos tenemos un año, ¿no? Para irnos a vivir a Japón y entonces ya empezamos a ver qué maneras había, ¿no? De venir a vivir acá y pues ya cada quien a su propia manera encontró una manera de venir acá durante ese año. O sea, que fue una meta compartida, digámoslo de alguna manera, aunque cada quien la buscó por su propio lado, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo fue tu llegada acá a Japón? Cuéntanos un poco más. ¿Fue difícil encontrar un trabajo, establecerte, buscar casa, hacer amistades? ¿Cuál ha sido tu actitud para asumir este cambio? O sea, en particular en mi caso yo vine a trabajar, ¿no? Y entonces cuando uno quiere venir a trabajar a Japón, y supongo que es así para la mayoría de los países, pues necesitas como que ya venir con el patrocinio, ¿no? O sea, ya necesitas venir contratado usualmente. Es muy, Tener un trabajo desde antes de venir, ¿no? sí, exacto. O sea, como que necesitas venir ya contratado por alguna empresa que te vaya a patrocinar la visa, ¿no? Entonces, pues Ajá. en mi caso fue justo estar haciendo entrevistas desde México hasta que pues ya justo ahorita en la empresa que trabajo, que pues es Line, pues ya decidieron ellos darme la oportunidad de trabajar con ellos y pues ya yo la tomo y ellos ya me ayudan a hacer todo este papeleo de que sí, conseguir la visa y bueno, fue todo este trámite, ¿no? De ya formalmente venirme a vivir acá. Y pues ya, o sea, llegando acá, justo, la verdad, tuve muchísima suerte porque ellos, me dieron mucho apoyo para, ayudarme a conseguir dónde vivir, ayudarme a, pues hasta cierto punto establecerme un poco en Ajá. algunos sentidos acá. Y pues ya eso, la verdad, fue una gran ayuda al inicio porque por más que ya había venido de viaje en varias ocasiones, de hecho, la verdad es que sí es muy diferente, ¿no? O sea, llegas y es de, bueno, ya estás viviendo aquí, ahora tienes que hacer tu vida diaria y es un poco diferente a cuando vienes de turista, ¿no? Eso definitivamente, sí, sí. ¿Qué fue lo más complicado que tú dirías eso venir a vivir aquí en comparación con venir de turista? Pues no sé, o sea, tal vez como que una cosa que a mí en particular me fue un pequeño shock cultural al inicio fue, yo llego y ese primer día literal fue de, hay que hacer muchísimos trámites, ¿no? Y entonces que sí, bueno, pues vamos a reportarte en la oficina del gobierno para decir que estás viviendo aquí y ahora sacamos tu tarjeta de la pensión y tu tarjeta del seguro social y tu tarjeta de banco y bueno, fue una serie como de trámites así que literal pasé el día entero haciendo trámites, o sea, yo llegando todo jet lag horrible y, y haciendo trámites el mero primer día. Fue una experiencia un poco complicada, ¿no? Pero la verdad es que ya, o sea, viéndolo en perspectiva, pues, sí,
sí fueron muchas cosas. Oye, ¿y cómo nos dirías que es diferente tu vida aquí de la vida que tenías en México? Tal vez una de las maneras en las que siento que diferente es que siento que en general es mucho más silencioso todo acá en general. Sí, lo Este, entiendo, sí. o sea, me da mucha risa porque cada que camino en la calle solo es un silencio sepulcral, porque a pesar de que todas las casas están llenas de las familias que están ahí, pues realmente nadie está haciendo tanto ruido que se escucha afuera, ¿no? Entonces, para mí eso sí fue un cambio muy fuerte porque llegué a ir de visita a México antes de la pandemia una vez y regresar y escuchar todo ese ruido fue un poco de vuelta, fue de, ¿qué está pasando, no? Sí, es Mm, que es impresionante toda esa cultura que de alguna vez me comentaron de lo que le dicen el Gokinjomebaku, ¿no? Del no molestar a los vecinos, o sea, ujú, se lo toman muy en serio mm. y siento que eso permea en muchos aspectos y uno de ellos es esto del silencio. Bueno, nos comentaste que trabajas en Line, ¿no? Que viniste ya contratado por Line para trabajar aquí y eso de alguna forma ha sido lo que te ha permitido como tener más facilidad para establecerte. Y cuéntanos un poco más de lo que haces en Line. Pues como dijiste al momento de presentarme, yo soy un desarrollador web, así que o frontend, hay muchas maneras de decirle en Line y pues básicamente mi trabajo es eso, ¿no? Hago aplicaciones web en particular. Ahorita los proyectos que más tengo justo son uno que es una aplicación de streaming que se llama Line Live y un sistema de diseño interno, ¿no? Para mí justo venir así a Line fue una experiencia un poco interesante incluso a nivel profesional porque pues yo venía de trabajar en una pyme en México a venir a trabajar a una empresa de más de, o sea, de varios miles de empleados y luego en un país diferente. Entonces, todo este acostumbramiento, digamos, a la cultura laboral, no tanto, no solo japonesa, sino de Line en particular, Ujú. fue un proceso un tanto, o sea, que me tomó tiempo como que poco a poco irme adaptando, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, les mencionaba que tengo el N1, ¿no? Que es el más alto nivel de japonés, Ajá. pues eso aún así no quiere decir que sabía todas las palabras que se necesitan en mi día a día. Entonces, los primeros meses sí era mucho de que cada, no sé, tercer conversación salía una palabra completamente nueva para mí. Era de, bueno, ¿qué es Mm. esto, no? Y era de, no, pues eso es una especificación técnica, eso es un que esto, es un aquello, ¿no? O sea, como que aprender todo ese vocabulario me tomó un tiempo también, ¿no? Oye, bueno, para los quizá ya personas que nos escuchan que no saben que Line pues es una de las aplicaciones de mensajería, entre otras cosas, más grandes de Japón. De hecho, es lo más usado en Japón, mucho más que WhatsApp o que cualquier otra aplicación de mensajería en Japón. Entonces sí Así es es. importante hacer esa aclaración para las personas que nos estén escuchando y que quizá no conozcan eso. Así es. Y bueno, como es una empresa muy grande, ¿cómo es la cultura de trabajo ahí? ¿Cómo la compararías? Porque nos hablabas de la cultura laboral japonesa en general y la cultura online. ¿Cómo es la cultura de trabajo online y cómo la compararías con la generalidad de las empresas japonesas? Pues justo, o sea, digo, no tengo experiencia directa trabajando con otras empresas japonesas, entonces ahí vendría a ser un poco más de lo que he escuchado por conocidos y amigos acá. Ajá. Pero en general como que siento que Line tiene esta combinación de esta cultura japonesa un tanto, o sea, que de alguna manera es muy famosa, ¿no? De que es muy recto, muy estructurado, muy todo. Aparte es esa combinación con como una empresa de tecnología moderna, ¿no? O sea, como que esa influencia muy como de las empresas estadounidenses de Silicon Valley y así. Entonces como que tienen una combinación un poco curiosa, diría yo, de cultura laboral que a mí en particular me gusta bastante porque tiene varios de los puntos buenos de cada lado, sin como que algunos de los puntos malos de ninguno de los dos. Mm, O sea, por ejemplo, algo que es muy famoso de la cultura laboral japonesa tradicional es que existen estas juntas matutinas, ¿no? Las que les llaman la chorei, ¿no? Que es de que todos están ahí y el jefe dice algo y todos hacen algo, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no las he vivido, ¿no? Entonces, o sea, como que justo de alguna manera no sé
siento que no perdemos tanto el tiempo en juntas que no son tan necesarias, que eso a veces pasa, y también pasa en México, porque siento que en México también tenemos esa cultura de la juntitis. Es eso me pasaba también en México. Entonces, hasta cierto punto eso a mí me ha gustado mucho porque siento que tengo más tiempo de trabajar. Oye, y me salió una duda cuando nos estabas hablando de que tienes el N1 y que estudiaste japonés y que te has dedicado mucho autodidacta a seguirlo estudiando, porque bueno, una invitada que tuvimos recientemente en el podcast nos decía que ella ha estudiado japonés 24 años y sigue estudiando y no piensa que lo habla porque es algo que se tiene que seguir estudiando toda la vida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo verías esto? Yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, porque al fin y al cabo, o sea, así como el español igual, o sea, todos los lenguajes pues, van evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, cada vez se agregan palabras nuevas y se dejan de usar otras, ¿no? Entonces, obviamente, como que hasta cierto punto tienes que ir siguiendo eso, porque, no sé, alguien que estudió japonés en los 70s y te lo intenta hablar ahorita, le van a decir que habla como viejito, ¿no? Entonces, o sea, sí, la verdad es que sí, o sea, técnicamente nunca dejas de aprender un idioma y eso aplica también hasta para tu idioma nativo, Natal, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, por supuesto, lo que pasa es que en México y también en el resto del mundo, pues hay ahora un enorme interés en conocer más sobre Japón o sobre la cultura japonesa, ¿no? El manga, el anime, pero no solo eso, o sea, este acercamiento creciente o este interés de los jóvenes mexicanos a Japón, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues literal, yo fui uno de ellos, entonces, o sea, no puedo decir más que bueno, o sea, porque al fin y al cabo creo que tener un interés por una cultura extranjera, mientras no lo lleves a un cierto extremo, es muy bueno porque es una manera de ver en perspectiva tu propia cultura, ¿no? O sea, a mí Mm, justo el tocar esta cultura y el venir a Japón, como que me ha hecho ver en perspectiva muchas cosas de mi cultura y hasta cierto punto me hace apreciarlas más, ¿no? O sea, como que un poco extraño estando aquí a veces la espontaneidad y la jovialidad de los mexicanos, ¿no? O sea, de que siento que a veces aquí exageran mucho por ejemplo, no sé, si quieres salir de fiesta, todo tiene que ser como con 2 semanas de anticipación, ¿no? Y en México dices, vámonos de fiesta y en 2 horas ya tienes a 20 personas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas siento que las empecé a apreciar más a partir de conocer este tipo de otras culturas. Entonces, para mí siempre es bueno aprender más cosas. mm, y, ¿Y cómo crees que este interés que existe influya en la amistad entre nuestros dos países, en la amistad entre México y Japón? O sea, yo creo que es como es un pretexto perfecto para justo como que literal importar y exportar cultura, ¿no? O sea, porque Mm, así literal como a nosotros como mexicanos nos llega todo esto del anime, del manga, de la comida japonesa, pues mm. así siento que nosotros como mexicanos también podemos traerles cultura mexicana aquí, ¿no? O sea, algo que hasta cierto punto yo he intentado hacer mucho es enseñarle de comida mexicana a la mayoría de mis conocidos acá, ¿no? Porque siento que muchas veces no conocen la verdadera comida mexicana, ¿no? Acá en Japón. Mm. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas compartir de algo en este tiempo? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí en Japón ya? 2 años. En estos 2 años, ¿alguna anécdota, algún momento que te haya llamado la atención de que algo mexicano que te hubieras encontrado así de repente o que te hubiera sorprendido en Japón? Algo que me encontré, y de hecho me lo encontré cerca de mi casa ahorita, es que justo, y algo que yo no esperaba era encontrar cactus y nopales, ¿no? En general aquí en Japón. O sea, Ajá, en la embajada algunas veces que he ido, pues tienen ahí un jardín con varios cactus y nopales, pero sí. en general, pues es algo que yo no esperaba aquí porque dije, pues no se dan, pero he llegado a ver ciertas personas que en sus jardines tienen nopales y así, entonces eso a mí me llamó mucho la atención, no es algo que yo esperaba encontrar en Japón en general nopales, porque dije, el clima no se debe de dar, pero ahí están. Más bien el suelo es un poco distinto, sí. También, mira, eso no lo sabía. Sí, con tanta lluvia que hay aquí, pues igual. Sí, no, o sea, es muy húmedo, entonces, Mm. no sé, o sea, como que me sorprende encontrar esas plantas aquí, y siento que es algo muy mexicano, porque incluso muchos, aunque creo que no se les ha ocurrido comérselos. No, en general no, aunque te puedo contar que sí hay una ciudad en la zona metropolitana de Nagoya
Ajá. que se ha dedicado a cultivar, a plantar nopales y a cultivarlos. Y precisamente sí tiene restaurantes que se dedican a hacer comida a base de nopales. Entonces es Dale. como el lugar ya sabes que aquí en Japón todo tiene su nicho. Sí, no. Todo lo que tú quieras, hay un cajoncito donde lo que tú quieres está metido en ese cajoncito, nada más tienes que encontrar. Sí. Ok, oye, Alan, y desde toda esta experiencia tuya de vivir en Japón, de trabajar en Japón, de interesarte por Japón, ¿qué le recomendarías a otros mexicanos que se interesen por trabajar, por vivir en este país, por colaborar con organizaciones japonesas? O sea, yo creo que lo más importante de todo para colaborar con gente japonesa sería justo tener el idioma japonés, ¿no? No les voy a decir que se consigan la certificación N1 porque es bastante difícil, Mm, pero aunque sea tener un N3, que es el nivel como intermedio, ajá. la verdad hace una gran diferencia porque muy personalmente, y esto es algo que alguna vez un amigo me decía también y estoy muy de acuerdo con ello, que para realmente comunicarte bien con alguien que no habla tu mismo idioma nativo, tiene que ya sea esa persona hablar tu idioma o tú hablar el de esa persona. Ujú, Porque, por ejemplo, si tú hablas con un japonés en inglés, como que ni él te habla a ti ni tú le hablas a él, como que hay algo intermedio ahí. Y en cambio, si tú le hablas en japonés o él te habla en español, ya tienes una comunicación más directa y como que hablas más a las emociones de esta persona. Entonces, ujú. o sea, creo que si realmente alguien tiene un interés de como que verdaderamente entablar una relación con alguien japonés, creo que sería justo de cualquier tipo, ¿no? O sea, laboral o lo que sea, Ujú. sería justo tener un cierto dominio del idioma, aunque sea. Incluso para venir de viaje, aunque sea tener un poquitito de japonés. Cualquier cosita que digas te van a decir, ah, hablas muy bien japonés. Sí, 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 eso nos pasa mucho a todos. Sí. Famosísimo Nihongo Jōzu. Oye, Alan, muchas gracias por todo esto que nos has compartido en esta charla, tus interesantes experiencias aquí, que seguramente personas en nuestra audiencia se verán reflejados en ello. Y para concluir, quisiera hacerte unas cortas preguntas que en general les planteamos a todos los invitados a nuestro podcast, que es, primero, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Creo que lo que más les recomendaría es la comida, pero la comida tal vez no tan conocida. En particular, creo que una cosa que luego los extranjeros no conocen tanto es el mole. Entonces, el mole para mí es Mm. imperdible. Es lo primero. Mm, y por el contrario, ¿qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Pues creo que lo que le recomendaría a los mexicanos no perderse de Japón es tal vez perderse un poco en cualquier lugar que vayan, solo perderse un poquito y realmente observar el panorama, porque la verdad es que el panorama aquí en Japón como que no sé qué tiene, que es muy fotogénico. Mm, Entonces, donde sea que tomes una foto va a quedar muy bonita. Entonces, si simplemente dense un tiempo para caminar en vez de nada más andar yendo de un lado a otro, sino para realmente caminar tantito y ver a sus alrededores y va a ser muy lindo. y bueno, pues la pregunta que siempre hacemos, la más crucial, ¿las quesadillas con queso o sin queso? Una quesadilla siempre lleva queso. Ay, mira, y eso que eres de la Ciudad de México, ¿eh? Desde mi familia es de Chiapas, todas mis quesadillas llevan queso. Ah, bueno, eso explica un poco entonces la razón. Oye, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este podcast. Nos da mucho gusto y mucho orgullo tener a mexicanos jóvenes como tú, tan conocedores, tan trabajando y poniendo el nombre de México en alto en este país. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por invitarme y pues espero que esto le sirva a alguna persona para dar ese último paso que a veces lo único que se necesita es un poquito de valor. Concluimos así este episodio del podcast Mex Japón. Agradecemos la presencia de Alan Dávalos, con quien hemos iniciado esta oportunidad de platicar con la misma persona en los dos idiomas, tanto en japonés como en español. E invitamos a todos ustedes a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas a través del correo electrónico
info.jpn@sre.gov.mx. Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos nuestros episodios, tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!